Muy buenos días, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. Hemos probado el 127, hemos probado el Otto Bianchi y no podíamos olvidarnos de su sucesor, el Fiat Uno. Aparece en 1983 y sería un éxito de ventas hasta que desaparece en 1995 para dejar espacio al Fiat Punto. Como siempre hay mucho que contar, así que venga, al lío. Seguro que alguno ya se ha dado cuenta de que no se trata de un Uno común, sino que estamos hablando de un Uno turbo. Y estas versiones de altas prestaciones aparecen en el año 85. Recuerdo que el Fiat Uno nace en 1983, aunque es un proyecto que empieza a gestarse a finales del 78, en el 83 sale al mercado, y como decía, en el 85 aparecen los turbo. Primeramente con un motor 1.3 de 105 caballos, lo cual le daba una relación peso-potencia mejor que la de los Golf GTI MK1, un coche que se convirtió en un mito por su comportamiento y por sus prestaciones, básicamente por esa relación de peso-potencia. Y en el año 91 llegaría la segunda serie, que es la que tenemos aquí en esta videoprueba, con una potencia que ya subía hasta los 118 caballos aproximadamente, intentando alcanzar al icono del GT Turbo, que en aquella época estaba en el entorno de los 120 caballos. Las líneas maestras del Fiat Uno son obra del genial Giugiaro y la verdad es que hizo un trabajo francamente bueno. ¿Por qué? Pues porque conseguir una buena aerodinámica en un coche tan pequeño es muy difícil. Es complicado hacer que el aire siga fluyendo en régimen laminar en una carrocería que es muy corta. Además, para conseguir una buena habitabilidad, tuvo que hacer un coche relativamente alto para su longitud y su anchura. Y aún así consiguió un CX de 0,34, una cifra muy buena. Pero es que en esta generación, cuando sale el restyling del Fiat Uno, ese CX lo bajan a 0,30, en parte porque redondean bastante el frontal, lo hacen un poco más afilado con unos faros que luego veremos en el apartado de diseño frontal qué ventajas tienen, pero sobre todo por el nuevo diseño de la parte trasera y también la mejora en la entrada de aire a la mecánica. Las primeras generaciones del Fiat Uno tenían unos intermitentes que no cubrían tanto en el lateral y aparte de eso el morro venía un poco más horizontal y hacía que los faros fuesen más altos. Tenían un poquito más de luz porque teníamos más superficie lumínica, pero hacían al coche un poco estrecho. De hecho recordaba bastante al Y, al i10. Cuando se le hace este lavado de cara en el cual se mejora bastante la aerodinámica, con unas líneas más redondeadas, se cambia por completo la defensa delantera, en la cual también vemos integrados los antinieblas, que son los mismos que los de los Lancia Delta, los faros bajan un poquito y hacen que la sensación es que el coche parezca más ancho que en la generación anterior y le da un toque un poco más deportivo. Hay un intenso debate entre los que nos gusta más la fase 2 y a los que les gusta mucho más la fase 1. ¿A ti cuál te gusta más? En esta vista lateral es donde se aprecia lo que os comentaba, que es un coche con unas proporciones bastante cúbicas para la longitud que tiene. Y es que lo que se buscaba era una buena habitabilidad en un coche que tenía que ser utilitario. Hablamos de que la altura desde el suelo hasta el techo es de 1,44, apenas 10 centímetros más que lo que mide de ancho, y una longitud total de 3,64 metros. Y un truco que tenían en los fase 2 para mejorar la habitabilidad interior es que el portón trasero es un poco más grueso, de forma que la luneta está más lejos, y mejoraron un poco la habitabilidad en la parte trasera. Y este mayor tamaño de la parte trasera es decisivo en esa mejora en la aerodinámica del 0,34 al 0,30 que os comentaba antes. En esta unidad, además, veréis que las llantas no son las de serie. Y es que una de las cosas que más se criticaba de este coche en su día, en cuanto a comportamiento, es que el motor tenía tanta potencia que los neumáticos 185 en llanta 13 originales, o 175, no recuerdo ahora exactamente la medida exacta, pues no eran capaces de administrar toda esa potencia. Así que uno de los cambios más habituales es precisamente el meterle más goma. Como os decía, las llantas eran una modificación bastante habitual en estos coches porque la potencia del motor, la verdad es que es bastante buena. Estamos hablando de que esta fase 2 llegaba al entorno de los 120 caballos y también es verdad que en las pruebas, cuando los metían en banco, solían rendir un poquito más de esos 120 caballos declarados por el fabricante. Aquí tenemos unas preciosas Speedline, la verdad es que le quedan muy bien a la estética del coche,
de 15 pulgadas con perfil 45 y una anchura de 195 milímetros. Por supuesto, un coche como el Turbo tiene que tener algunos detalles que lo diferencien del resto de la gama, y la verdad es que es un coche relativamente discreto. Desde luego eran más discretos los fase 2 Turbo que los fase 1 Turbo. ¿En qué entendemos que esto es un coche con altas prestaciones? Bueno, pues nos lo canta claramente el letrero en el faldón, también estos fileteados en rojo y la altura de la carrocería, que es un poquito menor que en el resto de los Fiat Uno. En la vista trasera de este fase 2, lo que más va a llamar la atención y lo que más evidencia que no es un fase 1 es la forma de los pilotos. Y es que lo que buscaba Fiat era dar esa imagen de familia. Acababan de lanzar los Fiat Tipo y Fiat Tempra, y la parte trasera del Fiat Uno recuerda un poquito a la del Fiat Tipo de la época, lógicamente con otras proporciones. El fileteado en rojo, que diferencia estas versiones turbo, y esta unidad con un escape que tiene un sonido que ya escucharéis después. Ya que no lo tenemos en esta vista trasera, pues el detalle de lo que os decía, del portón. En el modelo original era de este espesor nada más, y aunque luego aquí atrás sí que ganaba porque teníamos que dejar espacio a los pilotos, lo que hicieron fue que la luna viene un poco más vertical. Y esa mayor verticalidad de la luna trasera es lo que consigue ese mayor efecto cam, y es en gran medida lo que mejoró bastante la aerodinámica del coche. No las 4 centésimas, porque también influyen las redondeces del frontal y una modificación en la toma de aire delantera, pero esto sin duda también influye mucho en la aerodinámica. Una de las ventajas que tenía el Fiat Uno contra su principal rival, que era el Renault 5 GT Turbo, es que Fiat siempre montó sistemas de inyección electrónica en lugar de carburación en los motores. La verdad es que era un motor bastante simpático en cuanto a concepción técnica. 1,3 litros, y en estas primeras versiones hablábamos de que eran 105 caballos. Inyección electrónica y un turbo IGI que era similar a los que montaba Maserati en los famosos biturbo. Cuando llega a la segunda generación del Fiat Uno y la potencia sube hasta los 118 caballos, sube gracias a que se aumenta la carrera del motor, lo que hace que la cilindrada llegue hasta los 1.4. El turbo pasa de ser un IGI a ser un Garrett T2 y la presión de soplado pasa de 0,6 a 0,8, y todo eso unido a una nueva gestión electrónica hace que aumente la potencia y sobre todo el par, y la mejora de la respuesta del motor fue francamente notable. Caja de cambios de 5 marchas y posición transversal. No son malos ingredientes para un coche deportivo. Después veremos qué tal va esto. Por supuesto, en una mecánica sobrealimentada la temperatura es un problema que hay que evitar como sea. Tenemos una chapa anticalórica que nos separa bastante la temperatura del colector de escape de la admisión, y para evitar que se nos evapore el combustible y que los arranques en caliente puedan ser una pesadilla, tiene un sistema de ventilación con este termómetro que vemos aquí, que enciende una soplante para enfriar los inyectores cuando el motor está demasiado caliente. También el alternador va refrigerado, tenéis allí el tubo que canaliza la ventilación, y como digo, todo está pensado para que el turbo no achicharre demasiado un vano motor que está bastante apretado. Un problema que sí tenían los GT Turbo. Al abrir la puerta del Fiat Uno, que se abre con esta manilla que queda enrasada, nos encontramos, bueno, unos acabados que no están nada mal. La verdad es que si, por ejemplo, ves un Volkswagen Polo G40, que sería otro de sus rivales, el interior era muchísimo más soso que este. Y eso que antes os decía que me gustaba más el fase 2 que el fase 1, en el interior el cuadro de instrumentos del fase 1 era una auténtica locura. Aquí tenemos el volante Momo, como no puede faltar en un deportivo italiano, un cuadro de instrumentos que es una auténtica delicia, y ya veis, tanto que criticamos la calidad Fiat, pues el interior no está nada mal. Eso sí, esta unidad está muy bien cuidada, pero no ha envejecido nada mal. Los asientos, pues bueno, para tratarse de un coche con estas prestaciones, no tienen demasiado apoyo en los riñones, y era una de las cosas que se criticaba en su día, pero bueno, tampoco está nada mal, y desde luego la apariencia es muy buena. Esta es la vista del salpicadero del Fiat Uno. Ya veis que eso tiene un diseño bastante más llamativo y elegante que el que encontramos en un Volkswagen Polo, que era el más oso de todos. El Renault 5 GT Turbo todavía era más llamativo que este, pero bueno, la verdad es que los acabados y el diseño no están nada mal. Esta es la vista que tiene el conductor del Fiat Uno Turbo. Ya veis el precioso volante Momo con la instrumentación plagada de información. Los mandos principales, los de la climatización, quedan un poquito bajos y bastante adelantados. Y estas palancas que son comunes con bastantes modelos del grupo Fiat, entre ellos los propios Ferrari. Esto sí que es un cuadro de instrumentos. Fijaos toda la información que tenemos aquí.
Nivel de combustible con testigo de reserva, velocímetro no puede faltar, manómetro de presión del turbo, manómetro de aceite, termómetro de aceite, contrarrevoluciones y temperatura de refrigerante. Sobre todo estos 3 relojitos de aquí, fundamentales en una mecánica sobrealimentada. Todo con unas grafías muy visibles y la verdad es que también bonito. Una de las cosas que sí que está mejor resuelta en estos fase 2 es la consola central, con los mandos de la climatización y con el equipo de radio, y también la guantera, con esta práctica gaveta en la parte superior, y la verdad es que los acabados y también los materiales mejoraron bastante en estos fase 2. Detallito de lujo, la luz de lectura de mapas, importantísimo para el copiloto. La postura de conducción la verdad es que es bastante buena, tenemos un volante, bueno, bastante vertical, la instrumentación se ve perfectamente. Para mí debería de estar, si fuera regulable en altura y lo pudiera subir un poquito, lo vería mejor. Pero bueno, los mandos no están mal dispuestos, el asiento sí que es verdad lo que me comentaba José, que le falta un poquito de apoyo lumbar, aquí en la zona de los muslos recoge bien y la banqueta me gusta porque es bastante larga. En fin, deseando probarlo. El acceso a las plazas traseras es muy bueno porque aunque sea un 2 puertas, al abatir el asiento, fijaos, se desplaza toda la banqueta hacia adelante y me deja mucho espacio aquí para entrar. Y bueno, es un coche que tiene poco más de 1,5 metros de ancho, así que 3 adultos aquí atrás, sobre todo si son cachalotes como yo, pues no van a ir muy cómodos. 4 sí van a ir cómodos y cinturones para todas las plazas. Como os decía eso, el acceso es muy cómodo gracias a que la banqueta, al echarse tanto hacia adelante, pues me deja entrar muy bien. Y bueno, el asiento está puesto para mí, un cachalote de 1,85 m, lógicamente, las rodillas me pegan aquí delante, pero lo que sí que he hecho en falta es un poquito más de altura para la cabeza. Por supuesto, aunque el Uno Turbo es una versión deportiva, no deja de derivar de un utilitario muy práctico, así que tenemos un maletero con una buena capacidad y la posibilidad de abatir los respaldos traseros por mitades asimétricas, algo que no era muy común en la época. Y bajo el maletero, la rueda de repuesto, algo que cambió con respecto al 127 que la traía en el vano motor. Muy bien, pues ya tenemos el cinturón puesto, así que llega el momento de probar un Fiat Uno Turbo. El coche arranca al toque. La palanca tiene unos recorridos cortitos. José Álvarez, su dueño, al que le agradezco que me dé la oportunidad de probar este coche, ha hecho de las suyas y lo ha retocado un poco la timonería. La verdad es que era una de las cosas que más se criticaba en el Fiat Uno Turbo, que el cambio tenía un tacto muy impreciso. Y bueno, José lo ha mejorado bastante y la verdad es que, al menos en parado, sí que tiene buen tacto. Vamos a empezar bajando mientras el aceite coge temperatura. La dirección no es asistida, lo cual tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, porque la verdad es que acabas cansándote bastante cuando haces una conducción deportiva. Vamos a bajar un pelín la ventanilla. También vamos a darle un poquito de tiempo a que se seque un poquito la carretera porque tiene el rocío de las mañanas. Como os decía, del Fiat Uno Turbo, ¿qué se comentaba en su día? Bueno, pues se criticaba que perdía en aceleración con respecto a la versión de 105 caballos porque en la arrancada tenía unos problemas enormes de motricidad con la llanta de 13 pulgadas. No creo que tenga ese problema hoy porque este va bastante más calzado. Pasamos de 175 milímetros de ancho a 195, aunque el diámetro total es prácticamente el mismo porque pasamos del perfil de las de 175 a un perfil 45 en estas llantas de 15 pulgadas, con lo cual el desarrollo es prácticamente idéntico. La suspensión sí que se nota bastante dura, no tiene la suspensión de serie. En su día el Fiat Uno se le criticaba también con respecto al Renault 5 GT Turbo, que era su máximo rival. El Renault 5 tenía un tacto mucho más sport que el del Fiat Uno. Tiene un sonido bonito el motor. Me gusta que va fino. Cuando tienes un coche que a punta de gas va fino, sin tironcitos, es una auténtica gozada. Y aquí la verdad es que la inyección pues juega su papel. Y eso que tiene un caudalímetro de los de chapaleta, que en cuanto los motores tienen kilómetros tienen la mala costumbre de dar tirones porque los potenciómetros de la mariposa cogen un poco de holgura.
Me gusta el tacto del cambio, que era otra de las cosas que se criticaba. Y en su momento también se hablaba de que bueno, los frenos no iban mal, tenemos 4 frenos de disco. El coche no pesa mucho, estamos hablando de que tienen un peso en orden de marcha en el entorno de los 900 kilos, con lo cual, pues bueno, los frenos tampoco sufren demasiado. Sí que se nota pesada la dirección, además, con esta goma extra, pues todavía más. Pero bueno, el coche tiene buen radio de giro, la dirección es bastante rápida. Pese a que estas direcciones que no son asistidas tienen que estar normalmente bastante desmultiplicadas. El motor, llevándolo suave, es una delicia, va súper fino, puedes hacer la típica conducción en un coche turbo a base de par, llevándolo bajito de vueltas, estamos en torno a las 2500 y el motor responde bien, se nota que no tiene que tirar de mucho peso. La tercera tiene un desarrollo un poquito largo para esta carretera. Qué bien suena el escape. El turbo en las 3000 vueltas ya responde bien. Tenemos el aceite todavía a 60 grados, vamos a esperar un poquito a poderle dar un poco más de caña. Pero ya os digo, en conducción dulce, por decirlo de alguna forma, me están gustando mucho los gestos del coche. Me gusta mucho el eje delantero, entra muy bien en las curvas, el volante tiene un tacto delicioso, el grosor ideal. Sí que echo de menos una dirección asistida, es bastante dura y la goma de 195 no ayuda demasiado. Vamos a ver qué tal por debajo de 2000 vueltas. Aquí estamos cuesta arriba, aunque el coche pesa poco. Por debajo de 2000 vueltas se nota que el motor va bastante estrangulada la salida de gases y no tiene mucho tirón. Vamos a ver si sube un poquito más la temperatura, porque justo vamos a llegar al tramo de Chelno. Pero bueno, lo que menos me está gustando es la dirección por la dureza que tiene. Además tiene un punto en el que parece que está un pelín más dura. Pero sí me gusta en cuanto a rapidez y el tacto del eje delantero. El coche entra muy bien en los giros. La caja de cambios, gracias a la puesta a punto que le ha hecho José, me gusta también el tacto. Fue lo más criticado en su día. La presión de aceite está en torno a los 4 bares. Bien, ya tenemos el aceite a 70 grados, así que ya podemos apurarlo un poquito. La dirección es muy dura, además tiene bastante autocentrado, con lo cual nos tira a enderezarse constantemente. Si lo llevas bien en los giros y no te... ¿Cómo corre este cabrón? Si no te anticipas dándole gas, que es cuando vienen los problemas, porque tienes el coche muy picado de apoyo, sobre todo si llevas unas estabilizadoras muy gruesas, la rueda interior tiende a levantarse y pierde rueda enseguida. Es una gozada el par motor. La verdad es que el coche tiene muchísima fuerza. Ya os decía que normalmente en banco estos coches solían entregar en el entorno de los 125 caballos, que para un coche que tiene 900 kilos de peso es una relación peso-potencia formidable. Madre mía, cómo corre esto. Vamos a echar el freno, porque esto te envenena, pero la verdad es que tiene una aceleración y unas recuperaciones. Es bastante lentito el turbo, eso sí. Uno está ya acostumbrado a los turbos modernos, que son mucho más ligeros, con menos inercias, y estos Garrett T2 nunca destacaron por
ser muy rápidos de respuesta. Y es un motor con un temperamento claramente turbo. No tiene mucha cilindrada, estamos hablando de eso, de que tenemos un motor de 1,4 litros nada más, y aún encima de eso, al tener el turbo estrangulándole la salida de gases, pues en la zona atmosférica, por decirlo de alguna forma, va un pelín justito. Madre mía, cuando le hundes el pie a esto, es una locura lo que corre. Os digo, el eje delantero me gusta, es un coche algo subvirador, pero entra bien, es bastante rápido de respuesta. Con esta suspensión va muy duro, a veces rebota demasiado. Y no anima mucho a jugar con la parte trasera por eso, porque cuando tienes un coche con una suspensión muy dura, le metes más goma, pues haces que el coche tenga unas reacciones muchísimo más bruscas, con lo cual no me apetece mucho ponerme a probar a ver si picándole un poco el morro me ayuda a girar con la trasera ni nada de esto, porque ya os digo que eso los hace mucho más bruscos. En su día se alababa del Fiat Uno precisamente esa dulzura de reacciones, era un coche que te dejaba jugar bastante con la trasera, algo que no te permitía tanto el Renault 5 GT Turbo. En los Fiat Uno la conducción era más sencilla, por eso, porque te permitía más errores. Aquí, entre que el coche no es mío, es la primera vez que lo cojo, y lo veo eso, bastante duro de suspensión, en las estabilizadoras creo que nos ha tocado mucho, pero tiene bastante goma y no me apetece jugar. Pero ya os digo, el eje delantero me encanta cómo va, me encanta el tacto del freno. Una dirección asistida no le vendría mal, ya sé que a los más puristas os encanta el tema de que los coches no tengan dirección asistida, pero cuando tienes que trabajar mucho con la dirección, os puedo asegurar que la dirección asistida es una maravilla, además de que te permite una desmultiplicación más directa y hace que no tengas que girar tanto el volante en los giros. La suspensión va muy dura, debería ir un pelín más blanda. Tiene bastante efecto turbo el coche, en su día se conducían bastante con el pie izquierdo, reducías velocidad tocando el freno, pero sin cortarle el gas del todo para mantener presión en los gases de escape y que el coche reaccionase inmediatamente después en cuanto pisaras el gas. En fin, la verdad es que es un coche súper divertido, pero bueno, corre muchísimo, corre mucho. Así que para ir verdaderamente rápido con él hay que tenerlo de mano, conocerlo bien, y seguro que en esas condiciones es divertidísimo. Ahora no sé cómo se mete la marcha atrás aquí, gatillo y hacia atrás. Vamos a tener cuidado con los perros que nos cruzamos antes, así que precaución ahora al subir. Fijaos, es tan duro que se queda una rueda en el aire simplemente con salir aquí a la carretera. El motor es una delicia como va, me encanta. Y la caja de cambios no va mal del todo. Ya os digo que aquí José ha hecho una mejora y se agradece. Los frenos van muy bien. El eje delantero me gusta cómo va guiado. De atrás también va bastante bien atado. Y sobre todo el peso. Es que es una barbaridad lo que se nota el peso a la hora de conducir un coche, pues eso, de temperamento deportivo. Es increíble cómo empuja este condenado. Vamos a buscarle un poquito las cosquillas en este giro al salir. El
turbo sí que tiene bastante retraso de respuesta. Pero bueno, conociéndole ese retraso, se lleva bien. Vamos a devolvérselo a José y a decir qué es lo que más nos gusta de este Fiat Uno Turbo y lo que menos nos gusta de él. Y ya os digo que bueno, lo que menos me gusta es tener que devolvérselo, porque el coche es una auténtica delicia. Con ganas de probar el GT Turbo. Espero que sea pronto para tener todavía fresco el recuerdo de este Fiat Uno y poder comparar uno y otro. Pero bueno, me está gustando mucho el coche, la verdad. Sobre todo eso, la agilidad de respuesta, no tiene muchos crujidos dentro, el chasis no era un dechado de rigidez, pero no va mal. Y me gusta también la disposición de los pedales, se hace muy fácilmente el punta tacón aquí. Y el doble embrague. La verdad es que eso, me gusta la puesta en escena, me gusta cómo va el coche, tal vez los asientos un poquito con más apoyo lumbar y yo claramente una suspensión un pelín más blanda que esta. Pero el coche, el motor es una auténtica locura cómo anda esto. Me ha encantado, la verdad. Bueno, pues esto se acaba y tengo que devolvérselo a José. La verdad es que me da pena porque esto es adictivo y muchas gracias, José, por dejarme a esta maravilla. Y llega un momento de emitir el veredicto. ¿Qué son las tres cosas que más nos gustan? Y concretamente con la opinión de José, que es quien lo padece, pero también lo disfruta. Y las cosas que menos nos gustan. ¿Qué es lo que más gusta del Fiat Uno? Bueno, pues voy a utilizar exactamente sus palabras y es lo visceral que es el coche. Aquí no hay filtros electrónicos, si cometes errores el coche va a obedecer a esos errores y si haces las cosas bien también va a obedecer a esas cosas que haces bien, que es en el momento en el que lógicamente más disfrutas. Lo segundo que más le gusta, pues el diseño del coche, la verdad es que ha soportado bien el paso de los años, tiene cierto amor-odio porque estéticamente le gustaba más el Fase 1, aunque como digo, hay cosas que se mejoraron muchísimo en el Fase 2. Y lo tercero que más me gusta a mí es que me encanta ese tacto de los coches turbo, en el sentido en el que tienes muchísimo par, con lo cual puedes ir en marchas largas a un ritmo tranquilo y si te apetece ponerte el cuchillo entre los dientes, corre una auténtica barbaridad este coche. ¿Qué es lo que menos gusta? Bueno, pues José me dice que no le gustan los asientos, le resultan muy incómodos, algo en lo que estoy completamente de acuerdo con él. Lo segundo que menos le gusta es el eje trasero. En su día en las revistas decían que era un coche más fácil de conducir que el Renault 5 GT Turbo precisamente por eso, pero era una puesta a punto de suspensiones mucho menos radical. No tenemos estabilizadora detrás. En fin, él echa en falta un eje trasero un poquito más preciso para una conducción deportiva. Y personalmente lo tercero que menos me gusta a mí de este coche es que realmente es muy complicado encontrar unidades en buen estado. Aunque se vendieron 6,5 millones de Fiat Uno en Europa, 8 millones y pico, casi 9 millones en total, turbos solamente se fabricaron en el orden de las 200.000 unidades, con lo cual no es muy fácil encontrarlos y aparte de ello casi todas acabaron en alguna cuneta o víctimas del tuning más espantoso. Bueno, pues os dejo como siempre la ficha técnica por aquí y yo como siempre me despido deseándoos mucha suerte y hasta pronto.